Vamos a empezar con dos definiciones. Vamos a decir que un conjunto es ortogonal si cuando tomamos dos elementos, los que sean del conjunto, el producto punto da 0. ¿Okay? Siempre que tomamos dos elementos y los multiplicamos, el resultado tiene que dar 0. 0 número, ¿verdad? Porque el producto punto es da como resultado escalares. Luego, vamos a decir que un conjunto es ortonormal si, además de ser ortogonal, todos sus elementos son unitarios. ¿Okay? Recuerden que unitarios significa que la norma de esos elementos es 1. Un ejemplo, la base canónica casi siempre es ejemplo de todo. Entonces, si tomamos la canónica digamos, en R2, entonces ustedes pueden ver que si hacemos producto punto de sus elementos, ahora solo hay dos, así que la única combinación que podríamos hacer de multiplicaciones sería entre ellos dos. Si los multiplicamos, el resultado va a ser 0. Eso quiere decir que son ortogonales. Y si le calculamos el tamaño a esos elementos, el tamaño de cada uno de ellos, la norma, va a dar 1. Entonces, sería un conjunto ortonormal. ¿Sí? Es ortonormal. Una observación. Si uno tiene un conjunto, digamos, qué sé yo, 7, 0, 0, 5, es un conjunto ortogonal, ¿ok? Ese es ortogonal. ¿Por qué es ortogonal? Bueno, porque si yo tomo los elementos y los multiplico, el resultado da 0. Y por eso es un conjunto ortogonal. Pero no es ortonormal porque el tamaño de los elementos no es 1, es decir, no son vectores unitarios. Ahora, yo puedo transformarse por otra base donde lo que tomo son vectores paralelos a estos. Yo puedo hacer algo que le llamamos normalizar los vectores. Siempre que tengamos un conjunto ortogonal, nosotros lo podemos transformar en bueno, podemos encontrar un nuevo conjunto que sería ortonormal y que tendría vectores paralelos a los que ya conocemos. En este caso, 7, 0. ¿Cómo podríamos hacer para obtener un vector paralelo a este, pero que tenga norma 1? Se multiplica por un escalar y... Ajá. Y, perdón, multiplicamos un escalar. Y después, digamos, hacemos la ecuación para igualarla a 1. Ok, entonces nos quedaría así, ¿verdad? Y eso nosotros, bueno, ya lo hemos resuelto antes. Sabemos que eso es el valor absoluto por el tamaño del vector. Esto sería 7 a la 2 más 0 a la 2. Bueno, eso es raíz de 7, ¿verdad? Para que eso nos dé 1, nos queda que lambda tiene que ser 1 sobre raíz de 7, o bien el otro valor de lambda, como está en valor absoluto, menos 1 sobre raíz de 7, ¿verdad? Despejando de ahí. Es decir, tenemos dos posibles valores y por tanto tenemos dos posibles vectores. Podríamos usar 1 entre raíz de 7 por 7,0 o podríamos usar menos 1 entre raíz de 7 por 7,0. Cualquiera de esos dos vectores es paralelo a este y tiene norma 1. ¿Okay? Nosotros solo vamos a buscar uno, entonces solo vamos a ocupar uno. Así que podemos escoger cualquiera de ellos. En este caso nos va a quedar 7 sobre raíz de 7 y 0. Y nos va a quedar menos 7 sobre raíz de 7 y 0. O bueno, si simplificamos ahí, eso es raíz de 7, es 0, y este sería menos raíz de 7,0. Es decir, tenemos dos vectores que son paralelos a 7,0, pero que tienen norma 1. Ahora, para no plantear toda la ecuación, uno lo que dice es, si uno ocupa solo uno de los dos, uno dice que el vector, nota, el vector v entre norma de v, y esto es abuso de notación, eso significa 1 entre norma de v por v. Ese vector es paralelo a v y unitario. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, esto de dividir la norma realmente es un abuso de notación. Lo que significa es
multiplicar por 1 entre la norma. Es decir, dividir todas las entradas del vector, ¿okay? Todas las que tenga, entre la norma del vector. Entonces, voy a aplicarle eso al 0,5. Ejemplo. En 0,5. Tenemos que la norma de esa cosa es... bueno, aquí la norma no era raíz de 7. Aquí la norma era 7, ¿verdad? Quiero ver, esto es 7. Sí, pues hace rato me estoy haciendo bolas con eso. Esto es 7 a la 2 más 0 a la 2, ¿verdad? Entonces, más bien queda así por 7, igual a 1. Entonces, este es un 7, este es un 7, este es un 7, este es un 7, así. Esto es un 1, 7 entre 7 es 1, esto es un 1 también, esto es un menos 1, sí, claro, claro, claro. Esto es un menos 1, 0, y este es un 1, ¿verdad? Y tiene sentido, claro, 1 es el vector paralelo a este, ¿verdad? Y unitario, sí, ok, muy bien. Entonces vamos a aplicarle eso a esto. La norma de 0,5 sería raíz de 0 a la 2 más 5 a la 2, pero eso es 5. Entonces, el vector unitario que corresponde a este, o sea, paralelo a ese, sería 1/5 por 0,5. Y eso da 0,1. ¿Ok? Vendría a ser el canónico, 0,1. ¿Se entiende cómo se pueden normalizar los vectores? O sea, cómo, dado un vector cualquiera, podemos obtener uno paralelo, pero de norma 1. Multiplicándolo por Sí, señor. entre la norma. Ok, excelente. Sí, dividir entre la norma, básicamente. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, si uno tiene un conjunto ortogonal, el problema de volverlo ortonormal es muy sencillo. Dividir entre la norma cada uno de los vectores y ya con eso lo tenemos. Ejemplo, tenemos un espacio vectorial, que es un plano que pasa por el origen, porque si no, no sería un espacio vectorial. Y queremos encontrar una base para ese plano. Y queremos que esa base sea un conjunto ortonormal. Y lo de normal va a ser muy fácil, ¿verdad? Porque ya sabemos normalizar vectores. Simplemente ocupamos que los vectores que vamos a poner en la base sean ortogonales entre sí. ¿Okay? En este caso estamos hablando de un plano en R3. ¿Cuál es la dimensión de un plano en R3? 2. Entonces estamos buscando dos vectorcitos que sean ortogonales entre sí. Serían las direcciones del plano. Ventaja, bueno, que esto es un espacio vectorial. Así que cualquier punto del plano es una dirección del plano, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo calculábamos direcciones? Bueno, antes de empezar a hablar de espacios vectoriales, si uno tenía un plano y uno quería una dirección, ¿qué hacía con los dos puntitos? La visualización. Exacto. Uno los resta y ya con eso los tiene. Ahora, ¿qué ventaja tenemos nosotros en un espacio vectorial? Bueno, que aquí está el 0. Por ahí anda el 0. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un punto y le resto el 0? Queda el mismo punto. Me sigue quedando el mismo punto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que cualquier punto del plano es una dirección del plano. ¿Ok? Entonces, a este les voy a llamar U1 y U2. Este va a ser U1, este va a ser U2, y vamos a empezar a buscarlos de modo que sean ortogonales. Y al final, cuando tengamos nuestros elementos ortogonales, vamos a normalizarlos, ¿okay? Para tener nuestra base ortonormal. Entonces, el U1 lo escogemos como cualquier cosa, porque cualquier punto del plano es una dirección del plano. Entonces, ¿cuál podría ser un punto que pertenece a este plano? Escucho, ¿sería cualquier punto que satisfaga la ecuación? Podría ser 0,0,0. No podemos usar el vector nulo porque el vector nulo no sirve como dirección. Es el único que no sirve como dirección, que no tomamos como dirección de nada. ¿Por qué? Porque él no genera nada. Si usted hace múltiplos de 0, sigue siendo 0, no genera. 1, 1 menos 3. 1. 1
1 y menos 3. Excelente. Sustituyo el 1 aquí, más 2 por 1, menos 3, eso va a dar 0. Entonces el punto sí sirve. Ok, tenemos un vector. Ahora vamos a buscar el otro. Para encontrar ese vector, vamos a ver dos técnicas. Una es más como el repaso de lo que ya habíamos hecho, pero igual quiero trabajar. Buscamos U2. Forma 1. Ok, voy a buscarlo con base en dos informaciones. Primero, yo quiero que mi U2, que voy a llamarle ABC, así ABC, porque estoy en R3, yo quiero que mi U2 multiplicado con el U1 dé ¿cuánto? 0. 0 porque quiero que sean ortogonales, pero además yo quiero que el U2 sea un elemento del plano, o sea una dirección del plano. Eso quiere decir que el U2 tiene que satisfacer la ecuación del plano. ¿Ok? Entonces aquí me tiene que quedar A más 2B más C igual a 0. Seguimos trabajando acá. Nos queda el sistema en la forma A más B menos 3C igual a 0. A más 2B más C igual a 0. Observaciones. Lo que tenemos es un sistema homogéneo de 3 incógnitas. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitos. Infinitas. Pero quiero una, porque mi U2 es solo un vectorcito. Entonces quiero una. Fijemos un valor y despejemos los otros. A ver, fijemos uno de los valores. Quiero ver. Debería tener infinitas soluciones. No estoy tan seguro. Vamos a ver. Voy a hacer una resta de ecuación 1 con ecuación 2 para ver en qué se transforma esto. Queda con dos variables. ¿Verdad? Sí, sí va a quedar con dos variables siempre entonces. A 2 le voy a quitar 1. ¿Y qué me quedaría? ¿Cuál es la ecuación? La nueva ecuación. B más 4C igual 0. B más 4C igual 0. Ok. Y entonces me queda que B es menos 4C. Puedo usar eso. Bueno, igual podríamos haber fijado una variable, pero no importa. Voy a resolverlo como si quisiera la solución de todo el sistema. B es menos 4C. Y me puedo devolver a cualquiera para que también quede en términos de C y dejar el C libre, ¿verdad? Entonces voy a devolverme a la ecuación 1. Voy a devolverme a la ecuación 1. Y voy a cambiar B por menos 4C. Entonces me queda A menos 4C menos 3C es igual a 0. Y entonces, ¿quién sería A? A igual a 7C. A sería 7C. Y así. Y entonces, bueno, voy a dejar el C libre. Y ahora sí, quiero un puntito. O sea, quiero un ABC que cumplan todas esas ecuaciones. 7 menos 4 y 1. 7 menos 4 y 1. Claro, fijando C igual a 1, tomamos A como 7 veces C, sería 7 veces 1. B como menos 4 veces C, menos 4 veces 1. Y C como el 1, que fue lo que escogimos. Entonces tenemos un U2 de momento y que es ortogonal a el 1 y que además está en el plano. ¿Okay? Entonces tenemos ese vectorcillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto, bueno, quiero ver, podemos formar un conjunto con U1 y con U2, porque ellos son vectores ortogonales. Eso haría que nuestro conjunto sea ortogonal, porque todos sus elementos, cuando uno los multiplica, dan 0. Pero no sería ortonormal, que es lo que andamos buscando. ¿Qué vamos a hacerle a U1 y a U2 para obtener una base ortonormal? ¿Perdón? Dividirlos entre su norma. Ok. Entonces, ya tenemos U1 y U2 ortogonales.
Entonces vamos a normalizar. ¿Qué significa eso? Ya dijo el compañero. Bueno, vamos a dividir entre la norma. 1, 1 y menos 3. Entonces sería 1, 1, menos 3. Y sería 1 sobre, ¿cuál es la norma de ese vectorcito? 11. Raíz de 11. ¿Ok? Entonces el vector nos va a quedar 1 sobre raíz de 11, 1 sobre raíz de 11, menos 3 sobre raíz de 11. ¿Ok? Y vamos a hacerle lo mismo al 7 menos 4, 1. Entonces tenemos 7 menos 4, 1. Y vamos a dividir entre la norma. ¿Cuál es la norma de ese vector? ¿Contaría? Raíz de 66. Excelente, muchas gracias. 7 entre raíz de 66, menos 4 entre raíz de 66 y 1 entre raíz de 66. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos dos vectores ortogonales y unitarios. Entonces, si los ponemos en una base, en un conjunto, vamos a tener una base para pi. Entonces, pongo este vectorcito. Pongo este vectorcito acá. Y quiero ver si puedo mover el otro. Y este otro. Y tenemos nuestra base para el espacio, para el plano. ¿Ok? Ahora, tenemos estos dos. Los tenemos ortogonales y unitarios. Esa fue la forma 1 de encontrar el U2. Ahorita vamos a ver otra forma de encontrar el U2. Primero voy a terminar el problema. Ya que tenemos una base que es ortonormal para ese plano, ahora nos piden extenderlo a una nueva base que también sea ortonormal, pero que sea base de R3. Esto no puede ser una base de R3 porque solo tiene dos elementos, así que tenemos que agregarle uno. Cuando nos digan extienda, nos están diciendo mantenga los que tiene, pero agregue los que le falten. ¿Ok? Los que hagan que cumpla las condiciones que se le están pidiendo. En este caso, que sea base y que sea ortonormal. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar un tercer vector, pero tiene que ser un vector que sea ortogonal a 1, que sea ortogonal a U2, y bueno, el problema de hacerlo unitario va a ser muy fácil porque ya sabemos transformar los vectores en unitarios o conseguir un vector unitario paralelo a otro. ¿Cuál es el candidato a tercer vector? Uno que sea ortogonal a U1 y a U2. El producto cruz. Normal, ¿no? Excelente, el producto cruz o la normal. ¿Okay? Entonces, N es ortogonal. Bueno, voy a ponerlo así. Parte 2. N, la normal, es ortogonal a U1 y U2. Y ya U1 y U2 son ortogonales entre sí. Entonces ya todo el mundo sería ortogonal entre sí, pero queremos que esa normal tenga tamaño 1, norma 1. Entonces primero vamos a extraer la normal. Y no voy a hacer el producto cruz, me lo voy a ahorrar porque la normal puedo sacarla de aquí. ¿Cuál es la normal? 1 más 1. Excelente. Tenemos 1, 2, 1. Y ahora ocupamos normalizarla porque la vamos a meter en una base ortonormal. Entonces, el vector que sirve, el vector que falta es, y dividimos entre el tamaño de esa cosa. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Raíz de 6. Raíz de 6 nos queda 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y tenemos nuestra base para todo R3. Sería, tomamos los dos vectores que ya tenemos y le agregamos el elemento que completa la base. Esto voy a moverlo un poquito para acá. Por cierto, sería una base no de pi, sino de R3. Y le falta un elemento aquí, que es este. ¿Dudas con el ejercicio? Todo claro, profe. Ok.
Por acá, en un paso aquí, dije, forma 1 de encontrar el vector U2, que era este. Voy a encontrarle otra forma más sencilla. Así que me devuelvo al problema en el momento en el que solamente tenía U1. Voy a llevarme esto y digamos que lo único que he hecho de mi solución es, bueno, hice un dibujito ahí como para entender y escogí mi vector U1, pero no he escogido mi vector U2. Entonces ocupo mi vector U2, que sería el ABC, y no lo he encontrado. Bueno, lo que voy a hacer es, U1 ya lo escogí. N, la normal del plano, yo la conozco, porque la puedo ver de la ecuación. Sabemos que es 1, 2, 1. Así que mi vector U2, que estoy buscando ahora, es un vector ortogonal a U1 y ortogonal a la normal. ¿Cómo lo puedo calcular? Entre uno y los demás. Exactamente. Entonces, ¿qué va a ser U2? Va a ser 1, 1 menos 3, producto cruz con la normal, con 1, 2, 1. ¿Ok? Y con eso ya tenemos otra vez el vector U2. ¿Qué hacemos cuando tengamos el vector U2 ya calculado? Bueno, normalizamos U1 y normalizamos U2. Y ya con eso tenemos nuestra base ortonormal. Y voy a hacer esos cálculos un poquito rápido. Aquí sería en I, en J y en K. Muy atentos a que yo no escriba tonteras. Me indican si hay ahí errorcillos, ¿verdad? Para que vayan bien las notas. En X sería 7. En Y sería menos 4. Y en Z sería 1. ¿Cómo se ven esos cálculos? A mí me da igual, profe. Ok, perfecto. Entonces tenemos un 1 y tenemos un U2. Entonces nuestra base sería, voy a ahorrarme el cálculo de los tamaños y voy a escribirlo directamente. Sería 1 entre raíz de, esto era 9, 10, 11. Esto es 1 entre raíz de 11 y menos 3 entre raíz de 11. Ahora ese sería el primer vector. Para el segundo vector, esto es, ¿cuánto me habían dicho? 66. Entonces esto es 7 entre raíz de 66, menos 4 entre raíz de 66 y 1 entre raíz de 66. Y tenemos nuestra base otra vez ortonormal del plano. El problema de extenderlo a una base ortonormal de R3 es agregarle otra vez la normal. ¿Sí? Y ya con la normal, bueno, no la normal tal cual, ¿verdad? Porque hay que, no esa normal en la que se ve del plano, sino otra normal, una paralela, que se obtiene por normalizar la que uno ve. ¿Dudas con esta otra solución? ¿Dudas? ¿No? Profe, porque ahí, perdón, pero porque ahí habrían solo dos. Ah, porque esto es una base del plano. O sea, no hemos encontrado una base de R3 en el sentido de que esta forma 2 lo único que hace, lo único que cambia es la forma en la que encontramos el U2. ¿Sí? Ya para escoger el tercer vector que hace falta, usted lo hace igual, escoge la normal. ¿Sí? Ah, bueno, Entonces, gracias. ¿sí? No estoy resolviendo todo el problema otra vez, solamente estoy calculando el U2 de otra forma. Okay. La última parte del ejercicio terminaría igual que antes, tomando en cuenta la normal, volviéndola unitaria, o sea, encontrando un vector paralelo que sea unitario y agregándolo aquí a una nueva base, ¿verdad? Un nuevo conjunto, ya no sería este, porque este tiene dos, sería un nuevo conjunto que tiene tres cosas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, nuevo concepto. Decimos que una matriz es ortogonal si cuando la multiplicamos por su transpuesta da la identidad. Y bueno, vamos a hablar de matrices cuadradas, A, N por N. Okay.
Y bueno, el mundo de matrices cuadradas nosotros lo tenemos súper estudiado. Entonces voy a hacer unas observaciones. De hecho, voy a hacerlas aquí antes de este ejercicio. Voy a poner aquí una observación. Recordemos por un momento la teoría en matrices cuadradas, cuando hablamos de multiplicaciones que dieran la identidad. A ver, si A es cuadrada n por n y B también es cuadrada n por n, o sea, son del mismo tamaño, y además la multiplicación da la identidad, entonces, ¿qué relación hay entre A y B? Es la inversa de A. Exacto, son invertibles y una es la inversa de la otra. ¿Ok? A es inversa de B y B es inversa de A. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, estamos diciendo que A es la inversa de A transpuesta y que la transpuesta es la inversa de A. Entonces, usualmente lo vamos a usar en este sentido. La inversa de la matriz A sería lo mismo que la transpuesta. ¿Ok? Eso va a pasar cuando las matrices sean ortogonales. La manera de verificarlo es multiplique A por su transpuesta y ve a ver si da o no da la identidad. Si da, entonces ya tiene la inversa. Es simplemente transponerla. Pero aquí viene un teorema muy, muy bonito. Dice, si usted tiene n vectores, bueno, quiero ver. No, esta no es la versión que vamos a usar el teoremita. Un segundo para modificarlo. Bueno. Ok, ahora sí. Si uno tiene una base de ortonormal de Rn, es decir, tenemos n vectores de n entradas, de modo que cuando uno monta una matriz, se forma una matriz cuadrada. Entonces, esa matriz que se forma, donde estamos colocando los vectores como columnas, que eso ya lo hemos hecho, esa matriz va a ser ortogonal. ¿Okay? Y en la otra dirección también sirve. Si ustedes ven una matriz ortogonal y toman las columnas como vectores, entonces esas columnas forman una base ortonormal de Rn. Okay, este es como el teoremita asterisco, nos va a servir un montón. Y vamos a usarlo ya en este ejercicio. Dice, bueno, muestre que esa base es una base ortonormal. Y luego, bueno, con la matriz que se genera por la base, que sería la que tiene el vector 1 como columna 1 y el vector 2 como columna 2, calcúlele la inversa. Esa segunda parte va a ser muy sencilla, porque ya sabemos que si la matriz es ortogonal, entonces la inversa va a ser simplemente transponerla. Va a ser muy sencillo. Primero, repaso un poquito la teoría con respecto a lo que significa base y bueno, y lo que significa lo que acabamos de ver ahorita que significa ortonormal. A ver, si yo quisiera hacerlo probando todas las cosas, yo tendría que probar que B es base y tendría que probar que es ortonormal. ¿Qué ocupo para que sea base? Que genere. Ok, ocupo que genere o ¿qué más? Sea LI. Que sea LI o que tenga dos elementos, ¿verdad? Pero no es que cumpla una de esas, es que cumpla ¿cuántas de esas? 2. Dos. Entonces, digamos que los dos elementos sale gratis. Ahora, entre generar y LI, generalmente, ¿qué es más sencillo de probar? LI. Ok, entonces, podríamos probar que es LI y ya con eso, ¿verdad? Que es más sencillo. También ustedes pueden probar que genera, pero yo diría que es más fácil probar que es LI, ¿verdad? Porque uno monta el determinante menos 1 medio, raíz de 3 medios, menos raíz de 3 medios, menos 1 medio. Uno monta el determinante y eso le da 1. Y quiero ver. Sí, da 1. Ok, entonces listo. LI, dos elementos, entonces forma una base. Ya tenemos la parte de que sea una base, pero queremos que sea ortonormal. ¿Qué ocupamos para que sea ortogonal? ¿Qué tiene que pasar entre sus elementos para que el conjunto sea ortogonal?
Y lo que nos acaba de decir antes, que su transpuesta sea, no, o sea, multiplicada por su transpuesta es igual a la inversa. Ah, ok. Sí, genial. Pero digamos que queremos probar solo la parte de ortonormal porque ya lo estamos haciendo a pie, estamos probando base y estamos probando ortonormal. Si usted verifica que A por A transpuesto da la identidad, no tiene que verificar que sea base ni que sea ortonormal, ya lo tiene, ya tiene las dos cosas. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo así como con un título para que se entienda bien qué es lo que estamos intentando hacer. Poner esto acá. Poner esto acá. Entonces, forma 1 de probar que B es base ortonormal. Sí, por supuesto que uno puede multiplicar A por A transpuesto y ya con eso, si da la identidad, ya uno dice que es una base ortonormal. Pero esa va a ser nuestra forma 2. La primera sería como usar todos los conceptitos pequeños que hemos venido trabajando. ¿Okay? Entonces, para que un conjunto sea ortonormal, nosotros dijimos que tenía que satisfacer dos condiciones. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Que fuera unitaria. Ajá. Elementos unitarios. Y ortogonal. Ortogonal. Excelente. Elementos unitarios y elementos ortogonales. Ok, 2 a 2. O sea, que cuando yo tomo estos dos elementos de la base y los multiplico, el resultado tiene que dar 0. Y podemos verificar eso aquí muy rápido, ¿verdad? Bueno, voy a hacer el cálculo del producto punto. Menos 1 medio por menos 3 medios. Bueno, voy a escribirlo aquí. Sería menos 1 medio, coma, raíz de 3 medios, producto punto, con menos raíz de 3 medios, coma, menos 1 medio. Y eso me va a dar raíz de 3 cuartos de la primera entrada por la primera entrada y de la segunda menos raíz de 3 cuartos y eso da 0. Entonces sí son ortogonales y para ver que son unitarios tendríamos que calcular la norma, ¿verdad? Entonces aquí el procedimiento sería, se calcula la norma. ¿Ok? Y se verifica que el tamaño es 1. O sea, calculamos el tamaño de esto y tiene que dar 1. ¿Dudas en la forma 1 de verificar que algo es una base ortonormal? Forma 2. Ok, entonces, forma 2 dice, tome los elementos de la base, construya una matriz colocando cada vector como columna. Entonces, el primer vector, la primera columna. Segundo vector, segunda columna. Bueno, si yo hago eso, lo que me queda es justo esta matriz A que me están dando aquí. Aquí ya están los elementos escritos como columnas. Entonces, aquí la tengo. Y lo que tengo que hacer ahora, quiero ver, ahí está. Lo que tengo que hacer ahora con esa matriz es revisar el resultado de la multiplicación de ella por su transpuesta. Entonces vamos a multiplicarla por la transpuesta. La transpuesta sería cambiar filas por columnas. Entonces, aquí me queda menos raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, sí, menos 1 medio, y hacemos esa multiplicación. Fila 1 por columna 1, y nos queda un bonito 1. Y fila 2 por columna 1 y nos queda raíz de 3. Debo decir, un 0. ¿Okay? Fila 1 por columna 2. Verifiquen que eso esté saliendo porque si no entonces hay algún número mal escrito ahí, ¿verdad? Eso puede pasar. Voy a verificar el último 1 para que veamos. Esta entrada voy a hacerla con detalle. Sería... bueno, ¿qué tendría que multiplicar si quiero esa entrada? Fila 2, columna 2. Ok, fila 2 por columna 2. Entonces sería raíz de 3 medios menos 1 medio. Esa es la fila 2 por columna 2. Raíz de 3 medios menos 1 medio. Y recuerden que es entrada por entrada. Entonces raíz de 3 medios por raíz de 3 medios. Eso me da 3 cuartos. Más. Ahora segunda entrada por segunda entrada. Menos 1 medio por menos 1 medio. Eso me da 1 cuarto. Los dos son negativos, así que el resultado es positivo. 3 cuartos más 1 cuarto, eso es 4 cuartos y obtenemos un 1.
que es el 1 que falta aquí, tenemos la identidad. ¿Ok? Conclusión, B es ortonormal. Ok, vean qué fuerte esto, porque solamente hacemos la multiplicación. Si da la identidad, ya tenemos que las columnas forman una base ortonormal de Rn, en este caso R2. Dice la parte 2, calcule la inversa de la matriz A. La matriz A era esta cosa que está aquí. Ahora, como yo ya sé que es una matriz ortogonal, porque multiplicada por su transpuesta da la identidad, entonces lo que vamos a hacer es calcular la inversa como la transpuesta de la matriz. ¿Okay? Entonces, A inverso sería A transpuesto, pero A transpuesto es esta de aquí. Entonces me queda menos 1/2, menos raíz de 3/2, dudas, raíz de 3/2 y menos 1/2. ¿Dudas? Todo claro. Claro. Ok, no hay nada. Ya me acordé porque ahí no hay nada. Ok, nosotros en la sesión pasada vimos cómo podíamos cambiar la escritura de un vector dependiendo del sistema de referencia que se esté usando, dependiendo de la base que se esté usando para el espacio vectorial. Por ejemplo, dijimos, bueno, si uno toma como base de R2 a 1,3 y a 5,7, por decir algo, eso es una base de R2, son LI, generan, o son LI, tiene dos cosas. B es base de R2. Entonces, cualquier elemento de R2 yo puedo escribirlo de forma única como combinación lineal de estos dos. Y yo puedo escribir cualquier elemento en la base B, digamos, no sé, el 1,1. Yo quiero escribir el 1,1 en la base B. Entonces, eso iba a ser, como la base tiene dos elementos, aquí me iban a quedar dos cosas, un A y un B. Ese A y ese B se obtenían, o digamos que era lo mismo que esta cosa, ¿verdad? Esta es una manera de escribir esto otro que voy a escribir, que 1,1 es lo mismo que A multiplicado por el primer elemento de la base, más B multiplicado por el segundo elemento de la base. Entonces, estas dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el detalle que hay que tener? Bueno, que el A y el B vienen ordenados. El A corresponde a la cantidad de veces que se usa el primer elemento, el 1,3, y el B la cantidad de veces que se usa el segundo elemento, el 5,7. ¿Okay? Entonces viene de forma ordenada. De modo que si yo cambiara el orden de los elementos en la base, si primero pongo el 5,7, entonces aquí esto me tiene que quedar al revés. Me tiene que quedar primero el B y luego el A. Bueno, eso lo vimos la sesión pasada. Ahora, ¿cómo hacíamos o cuál era el truco para encontrar el A y el B? ¿Qué había que hacer? Multiplicar el A por cada una de las entradas. O sea, por 1 y por 3, y por otros 5 y 7, sumarlos y igualar las entradas. Ok, entonces, a grandes rasgos lo que me estás diciendo es, monta el sistema, ¿cierto? Entonces, para resolver, para encontrar A y B, pues resolvemos el sistema. Y listo, check. Ok, resolvemos el sistema. Además, como lo que tenemos es una base, sabemos que ese sistema tiene que tener solución única. Hay un único valor para A, un único valor para B. Bueno, eso lo trabajamos la sesión pasada. También dijimos que si uno tenía un vector y lo cambiaba de base, y qué sé yo, digamos que por ejemplo nos daba 8 menos 1. ¿Okay? ¿Cómo hacíamos para recuperar el vector que había sido cambiado de base? O sea, ¿quién era el W original? ¿Cómo se obtiene? ¿Recuerdan? El 8 indica la cantidad de veces que se usa el primer vector y el menos 1 la cantidad de veces que se usa el segundo vector. Entonces simplemente multiplicábamos primera entrada por primer vector de la base, segunda entrada por segundo vector de la base y así, dependiendo de cuántas entradas tuviera, ¿verdad? Entonces nos queda que W es simplemente esta combinación lineal. Ojo, estas dos cosas son lo mismo.
¿Ok? Tienen que familiarizarse con eso. Da lo mismo que yo escriba la combinación lineal a que yo escriba esto así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la estrategia? Bueno, aquí lo que se hacía era multiplicar. De hecho, nosotros vimos que había otra manera de hacerlo, porque esto se podía escribir como una matriz. Se podía escribir como 1, 3 en la primera columna, 5, 7 en la segunda columna, y luego por acá el vector 8 menos 1 escrito como columna. ¿Okay? Entonces, si hacíamos esa multiplicación, y recuerden que la multiplicación es filas por columnas, entonces si hacíamos esa multiplicación, el resultado iba a ser W transpuesto, ¿verdad? O sea, simplemente el mismo W, pero escrito como columna, no como fila. ¿Dudas con ese repaso? ¿Dudas con el repaso? ¿No? Bueno, No, profe. excelente. Eso mismo sigue, ustedes me dicen si me tengo que detener en alguna parte, ¿verdad? Yo paso un poquito rápido por aquí porque, bueno, es repaso. Pero sí ocupo que lo tengamos claro porque ahora lo vamos a mencionar, pero ya para el caso de bases ortonormales. Y bueno, para el caso de descubrir cuál fue el vector que se cambió de base, podemos hacerlo de las dos maneras que ya dijimos, multiplicando entrada por vector o bien multiplicando la matriz por el vector. ¿Okay? Cualquiera de las dos. Y eso es lo que dice aquí. Dice, si usted tiene un vector, lo cambió de base y luego lo multiplica por la matriz, entonces va a encontrar el vector original. ¿Okay? Voy a explicar eso un poquito. Esta fórmula voy a explicarla con este ejemplo. Vamos a ver. Hay un vector W escrito en base canónica que cuando lo cambiamos, cuando cambiamos su forma a, con respecto a la base B, se ve de esta forma, se ve como 1, 2. O sea, W fue cambiado de base y se obtuvo 1, 2. La pregunta es, ¿quién es W? Bueno, forma 1 de resolver este problema, que ya lo hemos hecho, sería W es simplemente reescribo lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? Bueno, eso es que W se escribe como una vez el primer vector de la base, más 2 veces el segundo vector de la base. ¿Ok? Y ya lo tengo, ya ese es mi W. Ahora, forma 2. Si yo monto una matriz con los vectores de la base, entonces me queda que mi W es lo mismo que la matriz por el W transformado a base B, pasado a base B. Ahora, ¿quién es la matriz A? La matriz A es simplemente escribir los vectorcitos como columna. 3 quintos, 4 quintos, menos 4 quintos, 3 quintos. ¿Y quién es el W? Ah, bueno, aquí estaría transpuesto con WB transpuesto. Y eso hace falta agregarlo, porque si no, después no se confunde. Después la multiplicación no se puede hacer. Si uno no lo acomoda correctamente, la multiplicación ni siquiera existe. Hay que tener cuidado ahí con WB transpuesto. Y bueno, sí, aquí también sería el W transpuesto. Ahí. Ok, entonces escribo el W, ¿quién era? Era 1, 2, entonces lo escribo por acá, 1, 2, y sabemos que eso va a dar exactamente lo mismo que lo que daría hacer esta suma. Ok, esto es W y esto es W también. Entonces son las dos formas que hemos visto. No hay ningún cambio para el caso en el que la matriz sea ortonormal. Funciona exactamente igual, no hay ninguna modificación. ¿Dónde va a haber modificación? Bueno. Bueno, y una observación más. No hay modificación, o sea, no hay cambio. Y de todas formas, obtener el W es muy fácil, porque es simplemente multiplicar cada entrada por cada vector, ¿verdad? Si uno lo quiere hacer de esta forma, o si lo quiere hacer con la matriz, es hacer una multiplicación de matrices. O sea, hacer eso en términos de procedimiento es bastante sencillo, ¿verdad? Lo podríamos hacer. Sumas y multiplicaciones de matrices, digamos que son como temillas del primer examen, cosillas que ya dominamos un poquito más.
Ahora, Profe, una pregunta. te escucho. ¿No haría falta el transpuesto en la forma 2 del W? Porque había un Sí, vector sí, columna. podrías ponerle aquí transpuesto, sí. Vieras que cuando vamos a hablar de vectores, prácticamente da lo mismo si usted le pone como objeto de Rn, da lo mismo que usted le ponga el T o no. Uno tiene cuidado de ponerle el T cuando tiene que hacer operaciones con matrices, porque si usted no lo acomoda correctamente, la operación puede que no exista. Y si no existe, entonces ya estás diciendo, ¿verdad? Si quieres hacer una operación que no tiene sentido. Pero como objetos de Rn, digamos, usted me puede decir que 1, 2 está en R2, o me puede decir que 1, 2 está en R2 y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Como objetos del espacio vectorial R2 estamos bien. Donde vamos a tener cuidadillo es a la hora de hacer las operaciones. ¿Ok? Está bien, gracias. No, usted. Ok. ¿Qué es lo que cambia y cuál va a ser la ventaja de tener una base ortonormal? Bueno, supongan que ahora queremos W, un elemento del espacio, escrito, un elemento de Rn, escrito en la base B. Usualmente lo que hacíamos era montar el sistema, ¿verdad? Que fue lo que me dijeron aquí. Y profe, ocupamos una combinación lineal, armamos la ecuación y montamos nuestro sistema y resolvemos el sistema como se pueda. Tiene solución única, así que se tiene que poder resolver, ¿verdad? Es simplemente montar el sistema y resolverlo. Bueno, ya no es necesario. Si tenemos una base ortonormal, no es necesario hacer eso, porque cada entrada del cambio de base se va a obtener por realizar el producto punto con los elementos de la base. Entonces, la primera entrada va a ser mi vector producto punto con el primer elemento. La segunda entrada va a ser mi vector producto punto con el segundo elemento. Y así voy a ir hasta la última entrada. La última entrada, mi vector producto punto con el último elemento. ¿Ok? Segundo, eso cada vez que nuestra base sea ortonormal. Ejemplo. Tenemos esa base, es una base de R3, dice muestre que B es una base ortonormal de R3, eso no lo voy a hacer, ejercicio. Recomiendo que lo hagan de las dos maneras, o sea, que verifiquen que si montan la matriz y multiplican por la transpuesta da la identidad, y que verifiquen que es una base, probando lo que hay que probar para que sea base, y que es ortonormal, probando lo que hay que probar para que sea ortonormal. ¿Okay? Que lo hagan de las dos maneras. Yo me voy a dedicar a resolver la segunda parte. La segunda parte es, cambie de base el vector 1, 2, 3. ¿Okay? Cambie la base B. Entonces, 1, 2, 3, escrito en la nueva base, voy a poner aquí solución, escrito en la nueva base, es como la base tiene tres cosas, entonces me tiene que quedar un ABC. Pero ¿cómo voy a obtener la primera entrada? Bueno, simplemente multiplicar mi vector por el primer vector de la base. ¿Y cómo obtendría el B? ¿Qué hay que hacer? Vector por la segunda entrada de la base. Ok, multiplico el vector por la segunda entrada de la base. Y para obtener el C, multiplico el vector por, sería 1, 2, 3, por la tercera entrada de la base. Ok, así, el tercer elemento de la base. ¿Cuánto da? ¿El valor de A? O sea, el resultado de ese producto punto. 0, 2, 0. Entonces daría 2. El valor de B, -3. Menos 3. menos 3. ¿Y el valor de C? Menos uno. Excelente. Entonces, listo. Tenemos que el 1, 2, 3 escrito en la nueva base se ve en la forma 2, menos 3 y menos 1. ¿Dudas? ¿No? Bueno, No, pues, ok. Seguimos. Vamos a decir que
dos espacios vectoriales son ortogonales, ojo, dos espacios vectoriales son ortogonales si cuando tomamos un elemento de uno y un elemento del otro y los multiplicamos, el resultado es 0. Es decir, los vectores son ortogonales entre sí, los vectores de un elemento, de un conjunto con respecto al otro. ¿Okay? Entonces, cualquier elemento de A multiplicado por cualquier elemento de B, eso tiene que dar 0. ¿Okay? Para que los conjuntos sean ortogonales, para que los espacios vectoriales sean ortogonales entre sí. Una observación, y quiero comentarlo tal vez por acá. Nosotros en una sesión anterior habíamos dicho que si teníamos un espacio vectorial, la intersección nunca podía ser vacía, porque como mínimo tenía ¿cuál elemento? 0. Es 0. Exacto. 0. Entonces, la intersección de espacios, intersección de subespacios, nunca es vacía. ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, puede tener uno nada más, o sea que solo tenga el 0, puede ser que tenga un montón, puede ser que tenga dimensión 1, dimensión 2, ¿verdad? Que tenga infinitos elementos. Nunca es vacío. Siempre está el 0, ¿verdad? Siempre tiene al 0, pero puede tener más. Podría ser que la intersección sea una recta, por ejemplo, en el caso de dos planos. Nosotros tomamos dos subespacios vectoriales que sean planos y que se intersequen. Su intersección va a ser una recta, digamos que no son el mismo plano. Y entonces la intersección de esos subespacios tendría dimensión 1, que sería la dimensión de la recta. La cantidad de direcciones que necesito para generar una recta. Bueno, ¿qué significa que la intersección sea una recta? Bueno, que hay infinitos elementos en la intersección, no solo el 0, hay un montón. Ahora, cuando uno tenga espacios ortogonales, quiero ver, aquí, era aquí, ajá. Cuando uno tenga espacios ortogonales, la intersección va a ser solamente el 0. O sea, no va a quedar nada más que eso. ¿Dudas? Es lo que dice aquí. ¿Dudas? ¿No? Ejemplo. Tenemos R2, tenemos A, que es todo lo que se genera por 1, 0. Tenemos B, que es todo lo que se genera por 0, 2. Y lo que queremos es probar que A y B son espacios ortogonales. Bueno, voy a escribirlo en ese pedacito que queda ahí. Okay. Como solución, voy a hacer primero una solución un poquillo general, tomando cualquier elemento de A y cualquier elemento de B, pero luego voy a dar una nota que va a simplificar mucho lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, como primera solución, siempre hago la versión larga primero, un elemento de A, voy a tomar un elemento de A y voy a tomar un elemento de B y los voy a multiplicar y voy a verificar que ese es el resultado de esa multiplicación es 0. Si X es un elemento de A, entonces, ¿cómo tiene que ser X? ¿Cómo se ve X? Lambda por el... Excelente, lambda ¿Cómo por el vector que genera. Muy bien, donde el lambda es un número, ¿verdad? ¿Y cómo se vería Y? Entonces, Y sería otra constante R por 0,2, donde el R es un número. Bueno, para escribir más bonito el X sería lambda, 0, y el Y sería 0,2R. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero multiplicar X por Y? Bueno, me queda lambda 0 por 0,2R, ¿y cuánto da eso? 0. 0. Conclusión, nuestros espacios son ortogonales porque no importa el elemento que usted tome en A y no importa el elemento que usted tome en B, la multiplicación da 0. ¿Se entiende eso? Sí, pero Ok, ahora, ¿cuál es la nota que sirve un montón para no hacerlo así tan general? Si, vamos a ponerlo así, si BA y BC, porque es que aquí a este lo puse B, pero bueno, BC son bases.
de A y C, respectivamente, ortogonales, entonces A y C son ortogonales. Entonces, ojo a lo que estoy diciendo. Si las bases son ortogonales, los espacios también van a ser ortogonales. ¿Y por qué es más fácil trabajar con las bases? Bueno, porque las bases tienen una cantidad finita de elementos. Bueno, las que nosotros trabajamos en el curso, tienen una cantidad finita de elementos. En particular, ¿quién es una base para A? No, ¿cómo hacer? Ok, el conjunto que tiene a 1, 0. Entonces, yo podría aquí solo haber tomado el 1, 0 y aquí pude haber tomado solo el 0, 2, multiplicarlos, ver que eso da 0 y listo. Como las bases son ortogonales, entonces los espacios también son ortogonales. ¿Okay? Y eso me ahorra de tener que utilizar el lambda, el R y esas cosillas. ¿Se entiende la notación? Sí, profe. Sí, ok. Por verificar que unos vectorcitos son ortogonales, ustedes garantizan que todo el espacio, todos los dos espacios son ortogonales. Ok. Más definiciones. Si tenemos un espacio vectorial, le llamamos el complemento ortogonal a todos los elementos de Rn que son ortogonales al espacio. ¿Okay? Todos los que son ortogonales al espacio. Uno puede descomponer Rn como suma de un espacio vectorial y su complemento ortogonal. Ahora, el complemento ortogonal es todos los elementos que son ortogonales a que están dentro de Rn. Por tanto, la intersección, o sea, A y A ortogonal son ortogonales entre sí, y entonces la intersección otra vez va a ser solo el 0. O sea, A intersección es su complemento, solamente se intersectan el 0, no tienen nada más en común. ¿Okay? ¿Por qué tienen el 0? Bueno, porque son espacios vectoriales ambos, entonces tienen que tener al 0 en común. Esta intersección es 0 y además una observación. Nosotros habíamos estudiado lo que significaba la suma. Dijimos, bueno, eso quiere decir que cualquier elemento en Rn se puede escribir como algo que está en A más algo que está en ese otro conjunto. Que de momento para nosotros suena un poco raro. Complemento ortogonal, todo lo que es ortogonal a A. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver que conocemos varios casos que no es tan complicado. Pero una observación, te escucho. Profe, perdón, ¿qué significa ese signo? El que tiene la otra. Ok, este es el complemento ortogonal de A. Ah, ok, gracias. Sí, complemento ortogonal. Y ojo a lo que estoy diciendo porque esto es clave. Todo elemento de Rn se puede escribir como algo que está en A más algo, son vectores, ¿verdad? Un vector que está en A más otro vector que está en el complemento ortogonal. ¿Okay? Y esa escritura es única. ¿Okay? Esto es, esta suma es única. ¿Y a qué me refiero con única? Que no hay otra combinación que usted pueda hacer que le dé X. Digamos, si usted toma otro vector en A, digámosle A1, usted no va a encontrar otro vector en A ortogonal que haga que le dé X, ya no existe. ¿Okay? Solo existe un A y un B que sumados dan X. Ese A y ese B tienen nombre. Les vamos a llamar proyecciones ortogonales. Vamos a poner aquí proyección de X sobre el espacio A. Y a este le vamos a llamar proyección de X sobre el espacio complemento ortogonal. ¿Okay? Como son únicos, vamos a tener nombrecitos para ellos y vamos a ver que esos nombrecitos responden a algo que nosotros ya sabemos calcular. Y ahorita lo vamos a estudiar dentro de un momento. Observaciones con respecto a la dimensión. O sea, estamos diciendo que un conjunto más su complemento ortogonal forman todo el espacio. Entonces,
La dimensión de A más la dimensión de A ortogonal va a ser la dimensión de Rn. La dimensión de Rn es n. ¿Okay? Esto se va a cumplir para complementos ortogonales, no para cualquier suma. Nosotros ya habíamos hecho sumas de espacios, como suma de A más B y cosas así. No se cumple para cualquier suma, se cumple para complementos ortogonales. ¿Okay? Al menos con la teoría que tenemos sería para complementos ortogonales. Y inmediatamente quiero ver un ejemplo. Vamos a ver. H es esta cosa. Esa cosa es un plano. Un plano que pasa por el origen. Entonces H tiene un montón de vectores. Aquí anda el 0 y por ahí cualquier punto es vector. Entonces ahí está, cualquier punto es vector. Ahí está, cualquier punto es vector. Todos los vectores del plano son, bueno, puntos del plano y elementos del espacio vectorial. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que en un plano que pasa por el origen, ser elemento del espacio y ser punto del plano es lo mismo. Pero eso ya lo dijimos. Ahora, voy a dedicarme a buscar el conjunto de todos los elementos ortogonales al plano. O sea, quiero este, quiero este, quiero este, todo lo que sea ortogonal al plano. ¿Qué nombres reciben esos elementos? El complemento ortogonal. Sí, pero geométricamente, Las normales. las normales. Okay, ¿cuántas normales tienen plano? Infinitas. Y todas nos sirven. Pero hay una característica con esas normales. ¿Qué pasa con las normales de un plano? Son paralelas. Todas son paralelas, exactamente. Entonces, el Se puede escribir conjunto... como lambda por la normal. Exactamente. Entonces, el conjunto que estamos buscando, nuestro complemento ortogonal al plano en R3, no es más que el conjunto de todos los múltiplos de la normal. ¿Quién sería la normal? 1, 1, 1. Ok, esta es nuestra normal, que va a ser la representante de todas las normales que existen en el plano, y lambda recorre los números reales. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿No? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. En la sesión anterior, o antes de eso, no estoy tan seguro, nosotros vimos un ejemplo donde se mostró que si había una matriz, bueno, en una matriz no siempre tiene espacio fila, espacio columna, espacio nulo, ¿verdad? Pero si uno tomaba un elemento del espacio fila y un elemento del espacio nulo y los multiplicaba, el resultado daba 0. No sé si recuerdan ese ejercicio. Quiero ver, no, bueno, no lo tengo por aquí, no lo tengo a mano, pero decía, esta era la matriz que venía y la idea era esa, conseguir un elemento del espacio fila, un elemento del espacio nulo, un elemento genérico cualquiera, y demostrar que el producto punto iba a dar siempre 0. ¿Qué dice eso? Bueno, eso dice que el espacio de filas de una matriz y el espacio nulo son ortogonales entre sí, pero más que eso, la teoría nos dice que además son complementos ortogonales. ¿Okay? No solo son ortogonales, son complementos ortogonales. Esta nota es valiosísima porque con eso vamos a calcular el complemento de un espacio. ¿Okay? Si tenemos un conjunto, bueno, tenemos una base para un conjunto, nosotros vamos a poder montar una matriz, calcularle el espacio nulo, y el espacio nulo va a ser el complemento ortogonal del espacio de filas, y ya con eso. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso, pero de momento quiero que quede ahí anotado. Este ejemplo ya lo vimos. Quiero ver si... tal vez voy a hacer el ejemplo primero. Es que lo tenía en otro orden, pero voy a cambiarlo un poquito. K es esa cosa. Eso es un subconjunto, bueno, es un subespacio vectorial. ¿De cuál espacio vectorial? ¿Eso está metido en dónde? R2. En R2 no. Porque los vectores tienen 3 entradas. ¿Verdad? Estamos hablando de R3. Ahora, K
el conjunto, el espacio vectorial K, que es todas las combinaciones lineales de esos dos vectorcitos, K es igual a R3. ¿Sí o no? K y R3 son lo mismo. No, entonces. No se puede. ¿Por qué no se puede? genera. No, K R3. tampoco genera R3. Le hace falta un elemento. Ok, K es Y solo generado tiene dos elementos. con dos elementos. Sí, voy a hacer algunas aclaraciones. K tiene infinitos elementos. Ok, de acuerdo. K tiene infinitos elementos porque tiene todas las combinaciones lineales de las dos cositas que están ahí. Pero K es generado por dos cosas. Y R3 no puede ser generado por dos cosas. Entonces no son lo mismo, no pueden ser lo mismo. Okay, porque si no, entonces diríamos que R3 es generado por un conjunto que es generado, perdón, es generado por un conjunto de dos elementos. Y eso no puede darse. Okay. Entonces, estamos de acuerdo en que K y R3 no son lo mismo, porque K se genera con dos cosas y R3 se genera con tres cosas. Entonces no pueden ser lo mismo. Entonces tiene sentido, como no es todo el espacio, tiene sentido de pensar en cuál es el complemento ortogonal de K. O sea, ¿cuál es el conjunto que tiene a todos los vectores que son ortogonales a cualquiera que yo escoja dentro de mi conjunto? Okay, yo tengo mi conjuntito y quiero el conjunto que tiene vectores tal que si yo tomo cualquiera de K, cualquiera, el que sea, yo tomo un elemento de K y lo multiplico por ese otro conjunto, el resultado tiene que dar 0. ¿Okay? Eso es lo que voy a buscar, el complemento ortogonal. Ahora, la notita de hace rato decía el espacio de filas y el espacio nulo son complementos ortogonales. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica que vamos a usar? Bueno, vamos a pensar K como un espacio de filas. Entonces vamos a ver. K es el espacio de filas de la matriz. ¿Y cuál va a ser la matriz? Bueno, simplemente tomar, si queremos que sean, que K y el espacio de filas sean lo mismo, entonces lo que hay que hacer es ponerle a la matriz los vectores de K como filas. ¿Ok? Ya se me borró el primer número, un 0. ¿Ok? K es el espacio de filas de esta matriz, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué es el espacio de filas de esta matriz? Bueno, el espacio de filas es tomar las filas 0, 3 quintos, menos 4 quintos y usar todas sus combinaciones lineales. Ese es el espacio de filas de esa matriz que voy a llamarle A. ¿Ok? ¿Pero qué es ese conjunto? Pues es el mismo conjunto que tenía al inicio. Entonces, K es exactamente el espacio de filas de la matriz A. Entonces, K es el espacio de filas de esa matriz. Obviamente nosotros construimos la matriz a conveniencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería K ortogonal? Bueno, K ortogonal, el complemento ortogonal de K es lo mismo que el complemento ortogonal del espacio de filas. Pero ¿quién es el complemento ortogonal del espacio de filas? El conjunto nulo. Exactamente, el espacio nulo. Espacio nulo. ¿Y qué es el espacio nulo de una matriz? El conjunto solución. Exactamente. Conjunto solución. Ok, entonces ahí vamos, ¿verdad? Una cadena de términos y conceptos y notaciones, pero a fin de cuentas lo que queremos otra vez es resolver un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a pensar en el sistema, en el conjunto solución de esto. Observación A, conjunto solución de A aumentado a 0, ¿verdad? Es homogéneo. Pero una observación, esa matriz, el sistema, ya está resuelto, ¿cierto? Me voy a pasar al modo sistema. Me queda menos x igual a 0. Luego, 3 quintos de y menos 4 quintos de z es igual a 0. ¿Cuántas soluciones tiene esto? Infinitos. Infinitas. ¿Cuál sería el valor de x?
0. 0. Y el y lo voy a despejar dejando al z como libre. Me quedaría 4/5 de z si paso esto para el otro lado. Y luego por 5 y entre 3. Entonces así por 5 y entre 3. Eso da 4/3. ¿Ok? Y el z lo estoy dejando libre. ¿Ok? Me dijeron que tenía infinitas soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un z libre. Voy a poner eso más pequeñito. Ahí tenemos un z libre. Tenemos un y que depende de z. Y tenemos un x que es fijo. ¿No? El x es fijo, siempre 0. ¿Dudas con la solución del sistema? Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro espacio nulo? Nuestro espacio nulo, o digámoslo así, K ortogonal, sería el conjunto de x es 0, y es 4/3 de z y z es z. Y hay que decir que z es libre. ¿Okay? Pero para escribirlo más bonito, eso es lo mismo que el generado por el conjunto, por el vector, perdón, 0, 4/3 y 1. ¿Dudas? Recapitulando. Teníamos un conjunto K que es generado por dos vectores. Esos dos vectores, además, son LI, son linealmente independientes. Entonces, esos dos vectores forman una base del espacio K. Estamos buscando su complemento ortogonal. Sabemos que el complemento ortogonal tiene dimensión 1 porque K va a tener dimensión 2. Entonces, lo que andamos buscando es un vector que genere todo el complemento ortogonal. ¿Okay? Digamos que eso no lo sabía desde el inicio, pero yo no lo mencioné. Eso es porque la dimensión de K más la dimensión del complemento tiene que dar el espacio, la dimensión del espacio, en este caso es 3. Pero bueno, entonces, partimos de los dos vectores, los colocamos como... ¿Qué se me hizo? Un segundo. Aquí. Partimos de los dos vectores, los colocamos como filas y resolvemos el sistema. Resolvemos el sistema. El conjunto solución del sistema es el complemento ortogonal. Al final ese conjunto solución se puede escribir como el espacio generado por un único vector y entonces ya lo tenemos. Si nos pidieran una base para el complemento ortogonal, una base sería el conjunto que tiene a 0, 4/3, 1. Y si quisieran que esa base sea ortonormal, entonces normalizamos el vector y listo. ¿Okay? Bueno, si nos pidieran eso. ¿Dudas con el ejemplo? ¿Dudas? Claro, profe. Ok, entonces eso fue aplicación de el espacio de filas de una matriz es complemento ortogonal de el espacio nulo. Esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Ok, vamos a hablar ahora de proyecciones ortogonales. Y para eso me voy a ir al GeoGebra. Vamos a ver, ¿dónde está? Por aquí. ¿Se está compartiendo el GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, voy a utilizar el espacio R3 para dejar algunas ideas geométricas y para que se entienda un poco de dónde es que surge la definición que vamos a usar o el cálculo que vamos a hacer. En este mundo, en R3, tenemos un subespacio vectorial que es un plano que pasa por el origen y queda generado por dos vectores, dos direcciones. Estas direcciones las vamos a tomar ortogonales. Es decir, el vector amarillo y el vector celeste son vectores ortogonales a lo largo de todo este ejercicio. Siempre van a ser vectores ortogonales. Vamos a realizar proyecciones ortogonales. Lo que yo quiero es calcular la proyección de un vector cualquiera del espacio sobre el subespacio. Nosotros antes hemos calculado la proyección de un vector sobre otro vector. Ahora lo que vamos a hacer es de un vector sobre un espacio, ¿okay? Sobre un subespacio vectorial. Mi vector se va a llamar U. Bueno, ese es un puntito representante del punto final, pero realmente mi vector se llama U.
Entonces, lo que yo quiero es la proyección de ese vector sobre el plano. Digámoslo así, si yo pudiera verlo desde arriba, lo que ando buscando es la sombra que genera el vector sobre el plano. Esa sombra, yo la tengo marcada como B. Ahí está. Noten que desde arriba la sombra no se ve, por supuesto, porque mi vector la tapa. Pero si yo acomodo, ahí está la sombra que genera el vector. Eso es lo que andamos buscando. Nosotros tuvimos un problema similar cuando hicimos la parte de geometría. Y lo que hicimos fue trazar una perpendicular para que intersecara el plano. No sé si recuerdan eso. Trazamos una perpendicular, intersecaba el plano y donde tocara el plano, ese era el punto que nos iba a servir. Bueno, esa era como la solución geométrica del problema. Nosotros ahora vamos a buscar esa proyección, es decir, vamos a buscar ese vector morado o azul, no sé. Bueno, yo lo veo morado. Vamos a buscar ese vector morado con cálculos que ya sabemos hacer, que van a ser otras proyecciones. De momento desaparezco el vector y vamos a intentar encontrarlo. ¿Okay? Eso es lo que ando buscando. Para encontrarlo, voy a pensar el mundo, pero solamente desde el punto de vista de mi vector amarillo. Voy a pensar que solo existe mi vector amarillo y mi vector negro. En este mundo, visto así, lo que yo tengo son dos vectores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo proyectar el vector U sobre el vector amarillo. Eso sería, por aquí le puse J, ¿dónde está? Creo que es esta J. Entonces me va a formar un ángulo de 90, pero esa no es mi proyección, ¿verdad? Mi proyección sería esta. ¿Qué era mi proyección? ¿Recuerdan lo que es una proyección? Proyectar sobre el vector amarillo es un vector paralelo al amarillo. Perfecto, paralelo. Pero es un vector tal que se forma un ángulo recto, ¿verdad? Al momento de hacer la resta con el vector U. Bueno, o dicho de otra forma, era como la sombra que generaba el vector U sobre el vector amarillo. ¿Recuerdan esto de la proyección de un vector sobre otro? Quito el J y me queda mi proyección. ¿Recuerdan la proyección de un vector sobre otro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos esa pequeña proyección. Ahora me olvido del vector amarillo y me voy al mundo del vector celeste. Y ahora voy a verlo desde acá. Bueno, está costando un poquito, pero ahí. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, otra vez voy a proyectar sobre el vector celeste y encuentro un vector, que en este caso es ese vector verde claro. Entonces tengo mis dos proyecciones que yo ya sé calcular porque son proyecciones sobre vectores, o sea, de un vector sobre un vector, de negro sobre amarillo y negro sobre celeste. Ahora, lo que voy a hacer es sumar al vector naranja, le voy a sumar el vector verde. ¿Qué significaba sumar para nosotros? Bueno, que coloco uno donde termine el otro. Cuando yo hago esa suma, el resultado de esa suma me da el vector que yo ando buscando. ¿Okay? Voy a obtener como resultado la proyección del vector que yo tenía al inicio sobre el espacio vectorial. ¿Okay? Voy a escribir eso con un poquito de notación de proyecciones. Sería este vector verde, ese vector verde es la proyección del vector U sobre el vector celeste. ¿Okay? Y este naranja es la proyección del vector U sobre amarillo. Ahora, ¿qué significa ese celeste y amarillo? Bueno, eran los vectores de la base. Lo que yo estoy haciendo es proyectando sobre mi base ortogonal. ¿Okay? Proyecto U sobre la base sobre un elemento de la base ortogonal, proyecto U sobre otro elemento de la base ortogonal, y eso funciona sin importar cuántos elementos tenga la base. ¿Okay? ¿Qué hicimos después de haber calculado esas proyecciones? ¿Cómo hacemos para obtener el vector morado? Sumamos. Sumamos. Entonces, cuando sumemos esas dos proyecciones, vamos a tener la proyección sobre el espacio. ¿Okay?
¿Dudas con la idea, la representación geométrica? Ok. Nos vamos a ir a... a ver si encuentro aquí. Vamos a regresar. Ok. Entonces, proyección de un vector sobre un espacio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el espacio vamos a trabajarlo utilizando una base ortonormal. En principio no solo ocupa que sea ortogonal, pero vamos a ver que lo de normal también sirve. Nos va a ayudar a hacer cálculos más pequeñitos. Entonces tenemos K, un espacio vectorial, un subespacio de Rn, y vamos a proyectar sobre K. Vamos a proyectar a W. Vamos a hacer la proyección de W sobre K, que sería esto que dice acá. Para proyectar sobre K, lo que tengo que hacer es proyectar sobre U1, proyectar sobre U2 y proyectar sobre todos los elementos de la base y sumar esos resultados. ¿Dudas con la fórmula? ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende si uno se sabe la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la proyección de W sobre U1? Un vector sobre otro. ¿Cómo se calcula? W Ajá. por 1 Entre. sobre 1 por 1 ¿Qué más? Por. y por Todo eso 1. se divide por 1. Se multiplica. Se multiplica por 1. Muy bien. Entonces le aplicamos eso a todas, ¿verdad? Esto sería W por UM entre UM punto UM. Eso es un escalar, ¿verdad? Una división de escalares. Y el resultado se multiplica por UM. Entonces lo que hay que hacer son esos cálculos. ¿Okay? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿por qué vamos a pedir que sea ortonormal? O sea, si eso, todo eso lo podemos hacer con solo el hecho de que sea ortogonal, ¿para qué le pedimos que sea ortonormal? Bueno, 1.1 resulta ser lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Recuerdan esa propiedad del examen pasado? ¿Para qué sirve eso? Bueno, ¿qué pasa si esta base es ortonormal? ¿Qué pasa con el tamaño de todos los vectores? Es 1. Es 1, todos son unitarios, así que esto da 1. 1 al cuadrado, bueno, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, el denominador de todas estas fracciones es un 1, así que 1 ya no lo pone. Solo pone el numerador y queda un cálculo más bonito. ¿Okay? Se ve más elegante. W.um multiplicado por UM. Y listo, tenemos una fórmula para proyectar sobre una base ortonormal. Bueno, sobre un espacio vectorial, pero usando una base ortonormal. Y ya vamos a usar eso. Tenemos K, es el mismo conjunto de hace rato. Y lo que queremos es proyectar a W sobre K. Ojo, porque para poder proyectar sobre K, yo necesito proyectar sobre los elementos de la base. Entonces lo primero que necesito es una base. Solución. Ok, necesitamos una base para K. Eso es lo primero. Candidato a base, ¿quién sería la base? Base para K. Menos 1, 0, 0. Ok, y el otro vectorcito, ¿verdad? O sea, candidato y los que generan, ¿verdad? Ya luego, si eso no es una base, es porque no son LI. Y si no son LI, entonces quitamos y vemos si lo que queda ya es LI, ¿verdad? En este caso, es muy fácil verificar que esos dos son LI. ¿Cómo? Bueno, se puede montar el sistema y uno verifica que el sistema tiene solución única. Pero voy a aprovechar para ponerles una nota. Todo conjunto ortogonal es LI. Eso les va a servir. Todo conjunto ortogonal es LI. Ok,
¿por qué esa nota la trae el profe ahorita? A ver, ¿cómo la puedo usar en este ejercicio? ¿Acaso BK es un conjunto ortogonal? ¿Qué tendría que cumplir para ser ortogonal? Que su producto punto de 0. Exacto. ¿Y cuando los multiplicamos da 0? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, BK es ortogonal. Entonces, BK es LI. Pero además, BK genera, porque ya nos lo dijeron, ¿verdad? BK genera K. Conclusión, si es LI y genera, entonces BK es una base. K es base de K. Y además ya dijimos que es ortogonal. Entonces, es base y es base ortogonal. ¿Será ortonormal? Veamos, BK es base de K y es ortogonal. ¿Cómo se dio cuenta la compañera de que es ortogonal? Lo que hizo fue la multiplicación, ¿verdad? Menos 1, 0, 0, punto 0, 3 quintos, menos 4 quintos, y vio que eso daba 0, y por eso es que BK es ortogonal. Pero para usar la formulita de hace un momento, necesito que sea ortonormal. ¿Qué le falta? Que sea unitario. Ok, entonces vamos a ver. La norma de eso, bueno, la norma de eso es 1. La norma de esta cosa, 3 quintos menos 4 quintos, sería raíz de 0 cuadrado, 3 quintos cuadrado, menos 4 quintos cuadrado, y eso da 9, 16, 25, entre 25, eso es un 1. Ok, entonces listo. Tenemos base, ortogonal y vectores unitarios, entonces es ortonormal. Vamos a... Ya tenemos la base... ya vamos a proyectar. Ya no hay nada más que hacer. Ya tenemos la base del espacio. Ahora proyectamos sobre el espacio. ¿Qué es proyectar sobre el espacio? Es proyectar sobre cada uno de los elementos de la base. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a hacer la proyección. Escribirlo así. Proyección de W sobre K. Eso sería W producto punto con el primer elemento que voy a llamarle U1 y U2. Entonces lo que ocupamos es, como es una base ortonormal, sería W por U1 por U1 más W por U2 por U2. Y ya con eso. ¿Okay? Ya con eso tenemos nuestra proyección. Entonces W es 3 menos 25, 75. Eso producto punto con U1. Eso es un escalar y lo voy a multiplicar por el vector. Más W otra vez, 3 menos 25. ¿Alguien que me ayude con ese cálculo del escalar, por favor? Menos 25, 75. Sí, daría 3. Da menos 3. Da menos 3. Menos 1, 0, 0. Ojalá calculadora en mano para que me ayuden con este otro también. Este sería 0, 3 quintos menos 4 quintos. 0, 3 quintos menos 4 quintos. Todo eso multiplicado por 0, 3 quintos menos 4 quintos. ¿Cuánto da todo ese escalar? Quintos menos 4 quintos. ¿Cuánto va el escalar? ¿Está en producto punto? Menos 75. Ok, voy a ponerlo así, menos 75. Para no poner el más menos.
Bueno, no hemos terminado ahora porque nuestra proyección hay que llegar hasta el vectorcito. Entonces esto sería 3, 0, 0. Esto sería menos 0. 45. 45. Y, bueno, puedo poner un más aquí y aquí un menos. Y esto sería 60. Así. Y entonces me va a quedar 3. Solo estoy multiplicando y sumando, ¿verdad? Es más que todo porque no estoy usando la cálculo, pero no estamos haciendo nada complicado. Son multiplicaciones y sumas. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Vamos a ver. Nos devolvemos un par de... Okay. Nosotros teníamos un elemento y encontramos su proyección sobre un espacio. Ahora nos piden la proyección sobre el otro espacio. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y vamos a sacar de ahí la proyección sobre el otro espacio. Entonces, nuestro vector W, que es un elemento cualquiera en el espacio, se puede escribir como un A más B. ¿Dónde? En forma única. El A y el B son únicos. Donde el A es un elemento que pertenece al subespacio vectorial K y el B es un elemento que pertenece al complemento ortogonal. ¿Okay? La parte que pertenece a K vendría a ser para nosotros la proyección de W sobre el espacio, que ya la calculamos. Y la otra parte, bueno, la otra parte es lo que nos piden ahora, la proyección de W sobre el complemento ortogonal. Entonces, reescribo esa ecuación porque así se ve muy rara. W es proyección de W sobre K más proyección de W sobre el complemento ortogonal. Ya proyectamos sobre K. Ahora nos piden proyectar sobre el complemento ortogonal. Entonces, vamos a sustituir. ¿Quién era W? Bueno, W era 3 menos 25 y 75. 3 menos 25 y 75. ¿Quién es la proyección sobre K? Ya lo calculamos también. Nos dio 3 menos 45, es esto que está acá, y 60. Más la proyección que nos están pidiendo ahora. ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No se puede como despejar. Sí, sí se puede y lo vamos a hacer. 3 menos 25, 7, 5, menos 3, menos 4, 5, 60. Y con eso tenemos la proyección de W sobre el complemento ortogonal. ¿Okay? Y bueno, hacemos esa resta, serían 0, 20 y 15. Y eso sería la proyección sobre el complemento ortogonal. ¿Okay? ¿Dudas en el cálculo de la proyección sobre el complemento? No, pero que todo claro. Ok. Bueno, voy a ponerle una pausa a esto.